Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Buenas noches, bienvenidos, feliz día del trabajador para todos. Qué gusto volver a encontrarnos entre el cielo y la tierra, acá en Radio Rivadavia, como hacemos todos los domingos. Espero que hayan pasado un muy lindo día descansando, en familia. En realidad los festejos del Día del Trabajador se adelantaron al viernes, no hubo convocatoria para hoy. Hoy hubo mucha fiaca en todos lados. Elías Cisterna, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Max? ¿Cómo anda la audiencia? Muy feliz de estar acá. Qué lindo domingo, Día del Trabajador, beatificación de... No sé qué parte le encontraste de lindo, igual yo estoy muy alegre. Frío, húmedo, nublado, garuó, pero bueno... Pero vos sabés muy bien que anoche nos cruzamos en la catedral y arrancó un día desde la madrugada muy lindo, desde la beatificación de Juan Pablo II, que fue a las 5 de la mañana desde Roma, y no es casualidad que sea justo el Día del Trabajador, la beatificación de un tipo que trabajó tanto por la Iglesia y también por los trabajadores. Estás muy causal hoy, estoy muy emotivo, ojo. Atando demasiado cabo. Así que bueno, un saludo grande para todos. Bueno, la tenemos también acá, le quiero mandar un saludo a mi mamá que vino de visita, la tengo acá, la saqué a pasear un rato, la tenemos acá en la producción sentada, portándose bien, obviamente. Le mandamos un cariño muy grande entonces. ¿Cómo se llama tu mamá? Cristina, María Cristina Bertone. Bueno, un cariño para María Cristina y nos mira ahí desde la salita de la producción atentamente a su nene que está trabajando. Y hoy vamos a estar hablando a lo largo del programa de estos dos temas, casualmente. En un ratito vamos a estar conversando sobre el Día del Trabajador, por qué hoy festejamos el Día del Trabajo, qué es lo que recordamos y sobre todo cómo hacer para recuperar un poquitito la cultura del trabajo que está un poquito amenazada en nuestra querida Argentina. Algo tan importante, ¿no? Para el ser humano, esa instancia de autorrealizarse es cuando uno consigue las cosas trabajando. El otro día un amigo, ¿sí?, descendiente de españoles, me decía, mira, la única manera de salir adelante es rompiéndose el lomo. Así que vamos a estar hablando del Día del Trabajo, del Día del Trabajador, y vamos después, en la última parte de nuestro programa, a estar conversando, ¿sí?, con Adrián De Angelis, que es el escritor, compilador en realidad, que acaba de presentar la semana pasada en la Feria del Libro, el libro, valga la redundancia, Juan Pablo II, Santo Súbito para Argentina y el Mundo, y además ha tenido el bonito gesto de traernos un ejemplar dedicado de regalo para que quienes hacemos este programa, en este caso concreto yo, pues si estuviera el padre Guillermo, claro, que les recordamos que está terminando su peregrinación, si estuviera el padre Guillermo el libro se lo llevaría él. Como no está el padre Guillermo Elías, te estoy anunciando públicamente que este libro se va conmigo a mi casa. ¿Presentamos a nuestros auspiciantes? Así es. Acompañan Entre el cielo y la tierra. Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bold Gaming, Sociedad Anónima. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Tu heladera Filco habla de vos. Heladera Filco con toda la tecnología de termotanques RIM. Bríndele respaldo a sus trabajadores. A la hora de elegir la mejor protección para ellos y su patrimonio, piense en ART Interacción. Permanencia y solvencia. Comuníquese al 5354-6800, 0800-266-0055, Capital Federal y Gran Buenos Aires, y 0800-266-0057, Interior. YPF y Praga Comunicaciones. Muy bien, y como decíamos hace un ratito, el padre Guillermo Marcó está terminando su peregrinación por Tierra Santa, que se fue a pasar allá a celebrar la Semana Santa, la Pascua. Así que como venimos haciendo estos domingos, vamos a tener una reflexión sobre el día de hoy que nos dejó grabado el padre Guillermo. Padre Guillermo Marcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Max, ¿cómo estás?
Bien, muy bien acá, contento en este gran domingo que hoy empezamos a cerrar. Medio raro, ¿no? Esto de que un domingo que dura 8 días, ¿cómo es esto? Bueno, porque es tan grande la alegría de la fiesta, es tan grande la alegría de la Pascua que no lo puede contener un solo día. Entonces por eso es la octava de Pascua, son 8 días que celebramos más o menos lo mismo. Y por otro lado, así como la Iglesia tiene en su pedagogía esto de la Cuaresma, que son 40 días para un poco hacer penitencia y bueno, tratar de mirar para adentro y ver cómo podemos corregir un poquito nuestros vicios y pecados, del mismo modo la Iglesia pone 50 días para alegrarse. Algo que no sabemos qué hacer, la verdad que no sabemos qué hacer con el tiempo de Pascua. De hecho, yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que la Pascua no se agotó el domingo pasado. Claro, la Pascua dura hasta Pentecostés, ¿no? Entonces, ahí me parece que es el ejercicio de cómo vivir realmente la alegría, ¿no? Es un desafío. Siempre, más bien los cristianos somos tendientes a vivir mejor la penitencia y sentir que la vida nos flagela, ¿no? Somos porteños, digamos, aunque no se escucha en todo el país, pero nosotros dos somos porteños y los porteños tenemos esta sensación de que lo que nos pasa es lo peor del mundo, ¿no? Y bueno, la realidad es que la invitación es justamente a trabajar aquellas cosas que nos pueden dar alegría, ¿no? Entonces está bueno que uno entienda que lo que vino a traer Jesús es la vida verdadera, no solo la vida eterna, que es el gran regalo, sino también la vida, enriquecer la vida, darle color a la propia vida. O sea que la Pascua también es una invitación a aprender a vivir en plenitud la vida de todos los días, con mucha alegría y con mucha esperanza. Yo creo que incluso cuando uno intenta mejorar, digamos, por ejemplo, ser más paciente, bueno, la verdad que si quiere vivir en esta sociedad tiene que ser paciente, ¿no? Enormemente. Sí, cuando uno se pone impaciente, la verdad que, digamos, lo pasa muy mal, porque se le agrega al sufrimiento que te ocasiona las diarias dificultades, digamos, además que uno lo pone mal internamente. Entonces, si uno puede, me parece que es muy fácil estar, digamos, en medio de un monasterio, en paz. El desafío es cómo vivir en paz en medio de las cosas y de los tironías de la vida cotidiana, ¿no? Por eso me parece que la paz es un valor, por ejemplo, que podríamos proponernos, ¿no? Vivir en calma, vivir en paz, ¿no? Cómo trabajar eso interiormente para que yo, más allá de las cosas que me pasan en el día, las vaya tratando de mirar desde la providencia, vaya como viviendo la riqueza del día que me toca, este día que se va no viene más, es un día que se fue de mi propia vida, cómo hacer que ese día sea realmente rico e intenso, valorar las cosas que a veces uno solamente valora cuando pierde, ¿no? El don de la salud, valorar el don de la familia, ¿no? Los afectos, los seres queridos que tenemos con nosotros. O sea que es un tiempo rico para ir hacia adentro, celebrar todo eso con lo que nos encontramos, reconciliarnos con nosotros mismos y vivir con una profunda paz y en plenitud la vida de todos los días. Sí, sobre todo intentar eso. Me parece que digamos, hay que ir buscando. Por ahí vamos a ir dando claves domingo a domingo en los temas que tratemos. También nosotros me parece que es una buena propuesta tratar temas que nos ayuden a vivir mejor y no solamente siempre a lamentarnos de las cosas que nos pasan. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra en este domingo 1 de mayo. Hoy tenemos el gusto de tener en línea al padre Carlos Acaputo, responsable de la Pastoral Social del Arzobispado de Buenos Aires. Padre Carlos, feliz Día del Trabajador. Gracias por acompañarnos. Max Gulmanelli y Elías Cisternas te saludan. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias y también saludos a ustedes, ¿no? Muchas gracias, padre. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Bueno, ya, hoy celebramos San José, celebramos el Día de la Misericordia, celebramos el Día del Trabajo y celebramos también, especialmente hoy, a Juan Pablo II, ¿no? Estaría bueno empezar hablando de San José Obrero, ¿no? Para poner una base. ¿Quién era San José para los oyentes? San José. San José era el esposo de la Santísima Virgen María y el que cuidó a Jesús, ¿no? El que cuidó a Jesús, un gran santo, y yo diría un gran santo, un gran hombre del trabajo, el carpintero, ¿no? El carpintero que enseñó el oficio a Jesús, enseñó a trabajar a Jesús, ¿no? Y a quien la Iglesia
le ha tenido siempre una gran devoción justamente por eso, y a quien acude también permanentemente, ¿no? Ahora, padre, a San José lo celebramos el 19 de marzo, si no me equivoco, como patrón universal de la Iglesia, Sí. pero hoy como que se resalta de una manera especial este costado de San José trabajador, obrero, carpintero. ¿Por qué como ese doble rol? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre el 19 de marzo y el 1 de mayo? Y por acá estamos resaltando profundamente un aspecto, ¿no?, de San José, que es el hombre del trabajo, que enseña a trabajar a Jesús, ¿no?, el hogar de Nazaret, de la familia de Nazaret, ¿no? Es como ese modo de resaltar también lo que implica y significa el trabajo para la vida del hombre, ¿no? Esto me parece que es un tema central en la vida, ¿no?, y que justamente Juan Pablo II ha resaltado también en encíclica Labor in Exercens sobre el sentido del trabajo humano, ¿no? Padre, esto que vos rescatás, ¿no?, de este San José obrero, ¿se lo celebra antes de que el 1 de mayo se convirtiera en el Día Internacional del Trabajo? ¿Es una casualidad o se celebra el Día del Trabajo por San José obrero y además por lo que fue la tragedia de los obreros el 1 de mayo, no me acuerdo ahora bien de qué año, en los Estados Unidos? No, el 1 de mayo se celebra por lo sucedido en Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? ¿Y la Iglesia expone a San José obrero este día como para hacer una catequesis al respecto? Mira, la verdad es que no sabría decírtelo eso, la verdad que no, pero ciertamente que la coincidencia está dada, ¿no? Y es muy fuerte, sin lugar a dudas. Pero claro, mira, hoy estuvimos ahí en Villa Soldati, en la parroquia de Cristo Obrero y San Blas, que unos trabajadores, artistas, hicieron un Cristo con desechos de industria, y eso realmente una cosa hermosa, dedicado justamente a Jesús obrero, ¿no?, a Jesús trabajador, en la parroquia de Cristo Obrero San Blas y San Blas, ahí en La Fuente y Tabaré. Y realmente tuvo el cardenal Bergoglio, fue un acto muy muy lindo, ¿no?, donde vos veías ahí como el arte, el trabajo y la fe se unían profundamente, ¿no? Padre Carlos, ¿por qué decimos o por qué la Iglesia nos enseña que el trabajo dignifica? Digamos, porque la realidad es que también decimos, por otro lado, que el estado natural del hombre no es el negocio, sino el ocio, digamos, ¿no? Que es la capacidad de estar consigo mismo, con los demás, de tener una actitud reflexiva. Y también, como en el medio y todo medio mezclado, la Iglesia nos enseña que el trabajo está asociado al castigo de aquel pecado original. No estaría en la naturaleza del hombre trabajar. ¿Cómo ordenamos un poco todos estos componentes? No. Que no está en la naturaleza del hombre trabajar, no es así. Esa fue una interpretación teológica de mi comodidad, digamos. Está en la naturaleza del hombre trabajar, ¿no? Dios mismo, Dios creó y vio que todo era bueno, y el séptimo día descansó, pero trabajó, ¿no? Mirá, yo creo que cuando uno dice que el trabajo santifica, lo que está diciendo primero, lo que decir es que el que santifica el trabajo es el hombre, ¿no? El hombre es el sentido, Juan Pablo II, diferenciaba entre el trabajo en sentido objetivo y el trabajo en sentido subjetivo, y decía, bueno, lo que hacía digno al trabajo es que quien lo hacía era un sujeto, era el hombre, ¿no? El hombre es el que hace digno al trabajo, ¿no?, en su dimensión subjetiva, pero a su vez el hombre se hace hombre trabajando. En ese sentido amplio, ¿no?, que nos enseñaba Juan Pablo II con respecto al tema del trabajo, que no era solo el trabajo en sentido manual o industrial, sino también en el ámbito intelectual, en el ámbito del arte, es decir, toda esa acción que sale del hombre hacia afuera en relación con la creación, ¿no? Y esto me parece que es un tema fundamental, por eso, digamos, incluso en un sentido muy hondo, más profundo, el ocio, en el sentido más hondo, también tiene un sentido de trabajo.
porque es creativo. Es un trabajo intelectual. Exactamente, es creativo. Yo creo que esto no hay que perderlo de vista, ¿no? Esto, viste, lo que celebramos incluso en la Eucaristía, ¿no? Viste, el pan y el vino, fruto de la tierra, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Es decir, Dios nos lo da y el hombre da también, y juntos en ese doble don se genera algo nuevo y distinto, ¿no? Vos decías recién, Carlos, que el hombre se hace hombre trabajando. Sí. Ahora, en nuestro país vemos, al menos yo con enorme preocupación, que hoy tenemos niños y adolescentes y jóvenes que ya son tercera generación en su familia que no trabajan, o sea, que no han visto a sus padres y no han visto a sus abuelos trabajar. ¿Cómo se recupera la cultura del trabajo en ese escenario cuando sin trabajo no hay dignificación y como que el hombre no termina de realizarse? Mira, es así. Max, ¿no? Sí, señor. Sí, mira, Max, es un gran desafío, Yo hace unos 4 años atrás, más o menos, creo, estaba hablando con una dirigente política importante y progresista, estábamos en una reunión con muchas más personas y salió todo el tema de las políticas universales, viste, de la ayuda, ¿no? Justamente, y yo le decía, mirá, son importantes y necesarias, pero no suficientes, ¿no? Sí, pero... Y es justamente por esto que vos estás planteando. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de hacer, no solo con las políticas sociales, o si querés entender, sino por las políticas de Estado, por las políticas universales en sentido de trabajo, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, generar las condiciones de poder acompañar el proceso de nuestro pueblo y en especial de aquellos que a lo largo de muchos años fuimos dejando afuera de nuestro sistema, y reincorporándolos cada vez más, hacerlo cada vez más sujetos de su propia historia, ¿no? Y creo que eso es una expresión, sinceramente, creo que es una epopeya, creo que es un trabajo mancomunado, integrado, y que va a llevar mucho tiempo recuperar todo eso. Bueno, padre, ya que trascendimos, digamos, nos fuimos a Juan Pablo, para ir cerrando un poco esta nota, algo que nos quieras decir de Juan Pablo, una frase, algo, porque yo me encontré con mucha gente que, bueno, absorbieron distintas cosas, ¿no? Un tipo tan importante para nuestra iglesia, y bueno, en este día que ha sido beatificado. Sí, Juan Pablo ha marcado y nos ha marcado, ¿no? Yo creo que un poco el título del programa de ustedes, ¿no? Entre el cielo y la tierra, ¿no? Bueno, Juan Pablo II ha sido realmente un pontífice, ha sido un mediador, ¿no? Entre Dios y los hombres. Y ha hablado de Dios a los hombres y a los hombres de Dios. Ha estado en ese lugar que ha sabido él encontrar, y bueno, nos ha llenado de Dios, ¿viste? Porque logró yo siempre lo pienso como un hombre enamorado de la vida y al mismo tiempo enamorado de Dios, ¿no? Y ahí jugó toda su vida, y para mí eso ha sido y sigue siendo el gran testimonio de él, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Roma, un día fuimos con mis compañeros del Pío Latinoamericano a la misa con él a la mañana, y después estuvimos charlando. Justamente, mira qué lindo te recuerdo en el día de hoy, ¿no? Yo cuando nos estábamos saludando, me da la mano, y yo lo miro y le digo, santidad, le digo, un saludo a los trabajadores argentinos. ¿No? Y él me dijo, muchas gracias, ¿no? Y bueno, yo creo que bueno, él ha sido un poco también el papa de los trabajadores, ¿no? De todos, y en particular de los trabajadores se han sentido siempre, y en la Argentina en particular, te digo, muy cercanos a él, ¿no? Muy cercanos a él. Juan Pablo II ha tenido esa virtud, ¿no? De mostrar que lo humano, lo profundamente humano, es religioso, ¿no? Sí, pues su primera encíclica, ¿no? La Redentor Hominis, ¿no? El Redentor del hombre. Desde Jesús, una mirada sobre el hombre, el mundo, la historia.
él recordaba incluso con muchísimo cariño aquellos años de obrero, ¿no? De estar trabajando en una empresa química, como que lo habían marcado fuertemente en su personalidad y en lo que él sería después como hombre, como sacerdote y como papa. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es un hombre que vivió a pleno todas las dimensiones, ¿no? Todas las dimensiones. Yo me acuerdo, yo estaba en Cuba cuando fue la visita del Papa a Cuba, fuimos allá con un grupo de amigos a participar de la visita y fue algo impresionante, impresionante. Padre Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, que termines muy bien este día tan intenso, ¿no? El día del trabajador, el día de San José Obrero y el día de la beatificación de nuestro querido Papa Juan Pablo II. Te mandamos un fuerte abrazo y un gran día. Bueno, ánimo y feliz día. Hasta el pronto. Muchas gracias. Chao. Era el Padre Carlos Acaputo, responsable de la Pastoral Social del Arzobispado de Buenos Aires. ¿Te puedo dejar 2 frases antes que nos vayamos? Tira el centro, dale. Arregla tus negocios en la calle y realiza tareas en el campo y luego podrás construir tu casa. Para el perezoso, el camino está lleno de espinas. Para el hombre recto, el camino es de amplia calzada. Del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Seguimos entre el cielo y la tierra y estuvimos hablando en la primera parte de nuestro programa sobre el Día del Trabajador, sobre la cultura del trabajo que tenemos que recuperar y fortalecer tanto en nuestro país. Y como les habíamos prometido en este segundo bloque de Entre el Cielo y la Tierra, vamos a estar conversando con toda la alegría de lo que fue hoy la beatificación del Papa Juan Pablo II. La Iglesia que lo subió a los altares reconoce, ¿sí?, que Juan Pablo II es un hombre feliz, ya es beato y es un ejemplo para el mundo y en este caso particular para la Iglesia Universal. Nos acompaña Adrián De Angelis. Adrián es periodista tardío, podríamos decir, una vocación tardía al periodismo que ahora nos va a estar contando por qué llegó hasta acá. Adrián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches Max, buenas noches Elías, muchas gracias por invitarme. Le mando un cariño muy grande al padre Guillermo Marcó, que lo conozco desde el año 99, así que bueno, es muy, muy importante, gracias. No creo que nos esté escuchando porque está contra hora, pero cuando vuelva se lo contaremos encantados. Adrián, contanos cómo llega Adrián De Angelis a presentar el domingo pasado Juan Pablo II, Santo Súbito para Argentina y el mundo. Bueno, este libro surgió de la idea de toda mi actividad periodística. Yo tuve oportunidad de estar con él en el año 97, más precisamente el 8 de enero de 1997. Me fui de luna de miel con mi señora, Daniela, a España e Italia y lo fuimos a visitar a él en una audiencia papal. Fue tanta la emoción de conocerlo que dije, cuando volví a la Argentina, dije, tengo que empezar a hacer periodismo, más precisamente a la vida de él. Así que bueno, estudié periodismo. ¿Qué hacías hasta el 97? Trabajaba normalmente, empleado administrativo. Nada que ver con el periodismo, nada que ver con la iglesia, nada que ver con la vida de Juan Pablo II. No. Lo vas a ver en una audiencia pública de estas que se dan los miércoles. Los miércoles, o sea, estabas en la plaza... en el aula Paulo VI. En una audiencia más reducida, exacto. No en la plaza, la audiencia masiva, donde los papas suelen saludar todos los miércoles. Exacto. ¿Cuánta gente había con vos, más o menos?
Yo calculo unas 10.000, una sala muy grande. Enorme. Y entre 10.000 personas, sí, ese encuentro no tan personal, no tan cercano, porque 10.000 es un número importante, y sin embargo, aún entre 10.000, vos sentís ese imán, ese encuentro único con Juan Pablo II que te marca la vida. Exacto, sí, fue una vuelta total a mi vida. Obviamente que ya venía conociendo un poco de la iglesia, porque bueno, mi señora íbamos mucho a misas, en Barracas, en Santa Lucía, y bueno, y de ahí empecé a descubrir mi vocación cristiana. Pero el periodismo surgió ese 8 de enero de 1997. ¿Puntualmente recordás o tenés identificado qué pasó en esa audiencia para que haya un giro, casi una conversión? Digo, vos eras un tipo católico, pero te cambió la vida ese encuentro con el Papa. Exacto. Bueno, yo había ido con una filmadora y empecé a grabar todo lo que es la audiencia papal, y quedé tan impactado con su imagen que dije, bueno, tengo que hacerlo yo de la misma manera. Así que bueno, todo comenzó con una simple filmación y ese encuentro pequeño que bueno, marcó el mensaje que en ese momento él dio, ¿no? Que tenemos que difundir a través de los medios de comunicación. Recién casado, tu señora, volvieron, no sé, al hotel, al hospedaje donde estaban, ¿y qué le dijiste? ¿Qué le contaste en el camino? ¿Le abriste el corazón enseguida o lo fuiste madurando vos solito? Hablamos y apenas volvimos de España y también de Roma, visitando todo, dije, tengo que empezar a estudiar periodismo. Empecé trabajando ahí en Santa Lucía, en Barracas, con 2 o 3 sacerdotes, y después encontré una escuela de periodismo, estudié en el año 2000, y bueno, empecé a escribir todo sobre la vida de él, y trabajé en radio, en televisión, prensa escrita, ahora la página web dedicada. Siempre vinculado a lo religioso. Exacto. O al Papa puntualmente. Al Papa puntualmente. O sea, no has hecho otro periodismo que no sea sobre Juan Pablo II. Exacto. Justo iba a preguntar qué significa el periodismo católico. O sea, siempre fue con Juan Pablo, siempre abocado a él. Exacto. Fue mi vida periodística está dedicada a él. Radio, en 2 radios del Arzobispado de Buenos Aires, con el padre Guillermo, claro. Marcó, FM Vida 88.5, FM Resurrección 91.3, y después, la página web que hice en honor a él por los 25 años de pontificado, y otras cosas más. La página sigue funcionando. Sí, pasemos el chivo de paso, dale, adelante. www.juanpablosegundo.com.ar. Segundo con letras. Con letras, pero no segundo escrito, sino los 2 palitos. No, segundo escrito. Ah, perfecto. juanpablosegundo.com.ar para entrar a la página que Adrián de Angelis le preparó, ¿sí?, al Papa, que no era beato en ese momento todavía, cuando cumplía 25 años de pontificado. Exacto. Estudiaste periodismo, te recibiste, te dedicaste exclusivamente. Hablamos un poquito más de vos, sí, y después nos vamos a Juan Pablo II, que seguramente la audiencia está deseosa de conocer más cosas de este nuevo beato. Estudié periodismo en el año 2000, justo el jubileo. El jubileo. Encontré una escuela de periodismo acá muy cerquita, en un centro cultural en Porredón y Corrientes. Vi que era una vez por semana, fácil, y empecé a escribir todo él, y mi primer artículo publicado es la historia de vida dedicada a Juan Pablo. Así que eso. ¿Lo volviste a ver al Papa? No tuve oportunidad, la verdad es que lo lamento mucho, pero he recibido muchas cartas de la Secretaría de Estado del Vaticano agradeciendo todo mi trabajo periodístico para difundir la vida de él, ¿no? Metámonos entonces a charlar un poquitito de este santo súbito para la Argentina y el mundo, que hoy el Papa Benedicto XVI, un hombre muy cercano a Juan Pablo II, estuvo todos los años. ¿Cuántos años fue Papa Juan Pablo? Juan Pablo fue... ¿Del 78? Del 78, 26 años y 5 meses. Y todo ese tiempo, quien en ese momento era el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, ya estaba en Roma, ya era un hombre, que compartió un montón de cosas, quien después lo sucede y quien después lo eleva al honor de los altares, declarándolo hoy beato.
Contanos de lo que sepas, de lo que hayas investigado, ¿cómo es la infancia del Papa Juan Pablo II, de Karol Wojtyła? Juan Pablo II, Karol Joseph Wojtyła, nació el 18 de mayo de 1920 en una ciudad pequeña de Wadowice, en Polonia. Él tuvo una infancia, su madre, Emilia, su padre Karol también. Tuvo un hermano mayor que falleció en muy poco tiempo, su madre también. Tuvo una hermana que él no conoció y el último en fallecer fue el padre en 1941 aproximadamente. Él vivía normalmente en Wadowice hasta que después hubo todo lo que conocemos de Polonia. Él nace en el 20, en plena guerra, digamos. Exacto. O sea que nace en un marco muy negativo, muy adverso, supongo que con mucha angustia familiar, se queda huérfano de madre muy chiquito, pierde una hermana y un hermano y se cría con su papá, que era un obrero el padre, ¿verdad? Era un militar retirado y después, fue obrero. Era militar retirado del ejército austrohúngaro, me parece, por lo que tengo entendido. Y además de toda esta cuestión sumamente dura de la infancia del Papa, ¿qué otras cosas se pueden rescatar? ¿Qué lo marca, qué convierte a ese niño Karol después en el sacerdote, el obispo y el Papa? Yo considero que lo que él marcó era lo que vivió dentro de su Polonia natal, obviamente la guerra, al perder a su familia muy de joven. Tengamos en cuenta que después fue obrero de una metalúrgica, de una química también, trabajó en canteras y después el tema del teatro. Y Polonia estaba muy cerrado a todo lo que era clandestino, ¿no? Un contexto político muy fuerte en la época, ¿no? Porque al principio sufrió un gobierno nazi y después más adelante un gobierno comunista. Sí, un gobierno de comunismo que fue muy duro para él, creo yo. Entonces, ¿Él nace en una familia católica y se cría como católico? Sí, él nace en una familia católica, fue bautizado a muy poco tiempo de haber nacido. Después la comunión un poquito más de grande y la confirmación también. ¿Dónde aparece el teatro? ¿Siendo obrero? Tengo entendido de que, según lo que me contó el secretario privado de él, el cardenal Duisis, que empezó dentro de todo lo que era clandestino, ahí en el seminario con el príncipe Sapieha, que era el cardenal también de esa época, trabajaba así en obras, todo clandestino por el tema de lo que hoy hablaba Elías, ¿no? Tengo dos partes de su vida que, tuve la suerte anoche de estar en la vigilia, que estuvo, para la gente que no sabe, se hizo una vigilia toda la noche en la catedral, para, esperar la beatificación, que fue a las 5 de la mañana, y tuve la suerte de ver la película, y yo te quiero preguntar, a que sos un especialista, porque, dos cosas que me marcaron mucho. Una, Juan Pablo siendo docente primero, universitario, el amor por los trabajadores, ¿no? Porque cae un alumno, es una anécdota muy linda y graciosa, porque cae un alumno, se sienta para rendir, pero no conocía al profesor porque no había podido cursar. Entonces Juan Pablo se sienta al lado y el chico piensa que era un alumno, entonces le pregunta, ¿estudiaste? Y se empiezan a hablar como compañero, y Juan Pablo en ningún momento le dice, no, yo soy el profesor, y le explica todo. Resulta que después este chico va a rendir y lo aprueba, sin tomarle examen, le dice, se nota que estoy estudiando, sos un trabajador, un esforzado. Y eso es muy lindo, pero te quiero preguntar, más allá de eso, es la otra parte, que cuando está el gobierno comunista, le ponen un espía. Sí. El espía se transforma, el espía era hiperateo, y es increíble cómo él empieza a espiar sus confesiones, le pone un micrófono en el confesionario, empieza a espiar lo que él le decía a la gente, lo que le transmitía de amor y demás, y se termina transformando, va llorando y le pide disculpas. Es tan así como lo muestra en la película, porque siempre en la cinematografía se tiende como a... Según la autobiografía de él, que fue Don y Misterio, contaba todo ese tipo de cosas. Obviamente que yo creo que todo lo que él escribió es real y la historia que vos acabas de contar, la película Karol, está basada en el libro Don y Misterio. Así que es un libro que él escribió
hace muchos años, ¿no? Es increíble, a mí me pegó mucho porque ese tipo era hiperateo, trabajaba para el gobierno comunista, lo habían enviado a que escuche todo, pero fue llorando y le pidió perdón, le dijo que lo estuvo espiando, se casó con una chica católica que era alumna de él, increíble, esas cosas son las que... Sí, obviamente, la que transforma a la gente, y más a los jóvenes, que es el mensaje que trataba de siempre de inculcarnos a nosotros. ¿Cómo era la relación de Carol con su padre? Muy allegada. Bueno, la historia, la película Carol era que eran muy unidos y que bueno, yo me imagino un militar retirado, obrero polaco, hace 90 años atrás, si algo debían ser, eran tipos muy duros, no precisamente afectivos, ¿no? No, pero según lo que nosotros siempre guiándonos por lo que él escribió en Don y Misterio, ¿no? Que es un libro que él hizo de toda su vida, ¿no? Él contaba que era muy allegado al padre, inclusive cuando el padre estaba muy enfermo y me parece que él estaba estudiando, no sé en dónde, en la universidad, viajaba de noche y se volvía para estar un poco tiempo con el padre y volver a la universidad. Eso fue lo que más o menos leí de los libros de él, ¿no? Así que bueno, eso es muy... Estamos conversando con Adrián de Angelis, que es el autor de Juan Pablo II, Santo Súbito para Argentina y el mundo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historias sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Era
a Piero, cantándole al viejo. La verdad que vivimos tiempos de mucha orfandad, faltan figuras fuertes de padre, y creo que una de las cosas más interesantes que tuvo Juan Pablo II, el Papa, es ser una gran figura paterna para una parte muy importante de la humanidad en su conjunto. Estuvimos viendo un poquitito con Adrián de Angelis, compilador del libro Juan Pablo II, Santo Súbito para Argentina y el Mundo, que era parte de su infancia y ese iniciarse en el teatro de quien después fuera Papa. ¿Cómo aparece en él, cómo se despierta la vocación sacerdotal? Bueno, él cuenta la historia, bueno, siempre siguiendo el libro Don y Misterio de él, que confesándose en la catedral de Cracovia, ahí bueno, empezó a hablar de todo lo que él quería hacer y bueno, como que descubrieron el sacerdote que lo confesaba que tenía un don de la palabra muy importante y bueno, lo empezó a incitar para que formara parte del seminario. De un seminario clandestino. Clandestino, exacto. Que funcionaba como, digamos, durante el día él laburaba como obrero, exacto, y a la noche estudiaba para ser cura. Exacto. Y todo esto fue después de que, bueno, que el padre falleció, ¿no? Entonces, bueno, eso cuentan él en su libro. Empezó trabajaba durante el día y bueno, y durante la noche hacía el seminario clandestino ahí. Que fue ordenado clandestinamente también, ¿no? Que comentan que era en un saloncito muy pequeño, también a escondidas. El primero de noviembre de 1946. Así que bueno, eso. ¿Y él a qué edad es cuando él, todo esto que comentaste, más o menos tenés idea? Después de que falleció el padre falleció en 1941, o sea, y en el 42... 21 años más o menos, claro. Exacto, el 42 como que empezó a estudiar. Joven, digamos. Claro, relativamente joven. 22 años, así que era muy joven. ¿A los 22 años empieza a estudiar o se ordena sacerdote? No, él empezó a estudiar en el 42 para el seminario y en el 46, el 1 de noviembre, lo ordenan sacerdote. Exacto. Y se queda viviendo en Cracovia. Sí, tengo entendido, y después toda la actividad pastoral y religiosa es todo clandestinamente, no podían celebrar misa públicamente, supongo que las iglesias estaban todas cerradas, o sea, era toda una red clandestina de servicio religioso. Exacto, y hasta que, bueno, cae el comunismo y, bueno, empieza a trabajar abiertamente, ¿no?, en una parroquia. ¿Cuándo lo nombran obispo? Tengo entendido que de joven, ¿no? Sí, también. Una experiencia bastante de juventud. Me parece, si no recuerdo mal, fue en 1958, o sea que él hacía 12 años que era sacerdote. Sí, tenía 30 y pico de años, menos de 40 años y ya era obispo. ¿Qué se rescatan de esos años de sacerdocio o ya de vida como obispo en una Polonia bajo el régimen comunista, digamos, de lo que él mismo cuenta en sus escritos, o de alguna anécdota que podamos compartir de ese curita desconocido, perdido en una Polonia comunista, que después va a llegar a ser uno de los hombres más influyentes del siglo XX a nivel mundial? Y muchos analizan, digo, esto es discutible, pero muchos ponen en la figura de Juan Pablo II a quien verdaderamente derriba el muro de Berlín y se lleva puesto al comunismo. Sí, no, por supuesto. Bueno, cuentan en otros escritos, la gente que convivió con él, que a él no lo presentaban como un sacerdote, sino como que era el tío